Hola, bienvenido. Esta es tu clase 2 del curso básico de Excel. Acá continuaremos viendo las opciones de la pestaña Inicio de la cinta de opciones. En la clase anterior habíamos visto cómo cambiar el tipo de letra, el tamaño, poner negrilla, cursiva, subrayado, poner bordes, poner color de relleno. Básicamente hicimos esta tabla que estamos viendo acá. Hay una cosa importante, es el zoom. Como casi todas las aplicaciones de Microsoft, tiene acá a mano derecha abajo un zoom que siempre está en 100, pero lo podemos agrandar. Por ejemplo, digámosle que yo quiero ver esto al 100, 150, 160% para que lo veamos bien. También puedo mover esta barrita de acá. Esta barrita me va moviendo y ya lo dejé al 160%. El efecto es que obviamente aquí vamos a ver mucho mejor los datos que estamos usando en Excel. Bueno, retomando de la clase anterior, vemos que habíamos visto acá el subrayado. Pongámosle, a esta le hemos puesto subrayado. También ahí hay una flechita que si la presionamos aparece subrayado doble. Y el efecto es que le pone dos rayas debajo de los textos o de los números que le digamos. ¿Qué nos faltaba por ver del cuadro de fuente? Acá tenemos una letra A mayúscula con una flecha hacia arriba y A mayúscula con flecha hacia abajo. Estos sirven para aumentar tamaño o disminuir tamaño de letra directamente sin entrar aquí al cuadro del número o sin desplegar este cuadro. Veamos un ejemplo. Estos tres textos tienen un tamaño de 11 y yo le puedo dar acá y sube a 12, sube a 13, a 14 y le doy acá y rebaja por ejemplo a 12 y lo puedo dejar ahí donde yo quiera. Entonces simplemente es como un acceso rápido. Otra opción que no hemos visto de las herramientas de fuente es esta, que es el color del texto, color de fuente, ¿sí? Si queremos, por ejemplo, este título que no sea negro, sino otro color, estoy hablando del color de la letra, no del color del fondo, entonces le podemos poner que sea, digamos, este amarillo, ¿sí? Igual como en el tema del relleno, puedo darle por más colores y escoger acá de la paleta estándar el que yo quiera. Aquí se ve el color nuevo y el que tenía, o irme por personalizado y darle un color diferente acá, por ejemplo este amarillo, y en esta barrita puedo ponerlo más clarito o más oscuro como se ve acá en la parte de abajo. Cuando ya esté a gusto con mi color lo voy a aceptar. En este caso lo puse amarillo. Muy bien. Adicional a esto, en casi todas estas herramientas, en estos cuadros de herramientas resumidos como lo son fuente, alineación, número, etcétera, tiene acá una flechita en la esquina. Entonces cuando yo le doy clic a esta flechita, lo que pasa es que me aparece, digamos, todo el cuadro completo de formato de celdas, donde puedo seleccionar desde el principio números, que sería general o numérico, o como tipo de moneda. Aquí pueden ver la presentación preliminar que se le puede aplicar a los números, contabilidad, de fecha, de hora, de porcentajes, de fracción, científica, texto, especial y personalizada. Podemos ver varias opciones acá para no hacer muy extenso el curso. Digamos que en tipo moneda, primero seleccionemos las celdas a las cuales le quiero aplicar el cambio en el formato. Estas tres, ¿de acuerdo? Una vez seleccionadas, le damos clic acá en la flechita de fuente para sacar todas las herramientas de fuentes disponibles. Y le decimos, bueno, vamos a la pestaña de número y yo quiero que esto se vea de tipo moneda. Le puedo decir con cuántos decimales quiero que se vea. Acá abajo también seleccionar si quiero que el negativo sea con el menos o sin el menos, o cómo quiero el negativo, en este caso en rojo y con menos. Y el símbolo de la moneda lo puedo seleccionar de acá de la lista, ¿sí? Demasiados símbolos de monedas. Por ejemplo, estos son los símbolos estándares mundiales para las monedas. Por ejemplo, para peso colombiano la moneda es COP. Yo la puedo escribir acá o seleccionar de la lista. Ahí la escribí, o la puedo buscar en la lista. Entonces el símbolo COP
y que me quede así: negativo con el menos, en rojo cuando es negativo y separado de miles, y aquí le dije con 2 decimales. Si vamos a aceptar, entonces, bueno, aquí ustedes ven que aparece número en la pantalla, y es porque no cabe ese número con ese formato en esa celda. Como ya hemos visto en la clase anterior, podemos darle acá, cuando se ubica el mouse sobre esta línea de la columna y se convierte en una flecha doble, le damos doble clic para que autoajuste. Si no quieren autoajustar, sino poner un tamaño personalizado a la columna, ustedes simplemente le dan clic cuando se convierte en doble flechita, un solo clic, lo sostienen y lo arrastran hasta donde ustedes quieran. Por ejemplo, ahí les estoy diciendo un ancho de 13 o 96 píxeles. ¿Sí? Cualquier opción que ustedes le den está bien. Hay otras opciones para asignar ancho de columnas o de filas. Por ejemplo, le doy clic derecho, ¿sí?, sobre la columna y le digo ancho de columna, y aquí en puntos le muestro qué ancho quiero. Yo quiero ancho de 13. Enter, una opción también válida. Ahí ya quedó. Me paro acá y lo oprimo, mire que me muestra que es de 13, ¿sí? Esa es otra opción para darle el ancho de la columna que yo quiera. Muy bien, aquí vemos un formato numérico. Volvamos a seleccionar, y de moneda, volvamos a seleccionar estos tres datos y le damos clic acá en fuente. Por número, entonces vimos el de moneda. El de tipo contabilidad, uno le pone aquí también lo que quiere, el símbolo que le quiere poner. Normalmente él por defecto viene así como pesos, ¿sí? En el tipo de fecha, obviamente para este caso no aplica, pero yo puedo poner muchos formatos de fecha. Enseguida vemos un ejemplo para la fecha. El de la hora también. Si esto fueran porcentajes, no fueran valores sino porcentajes, entonces podría ponerle acá que es tipo porcentaje. Mire, acá sale la muestra como se vería, ¿sí? Si fuera de fracción o de notación científica, 1.5 por e a la 0.3. Texto es un formato de celda que simplemente me pone la información tal cual la ingresaron. Cuando una celda está tipo texto, no cambia para nada su contenido. Incluso si usted en una celda de tipo texto trata de hacer una fórmula, lo que escribe, lo que queda ahí es lo que usted escribió, no interpreta la fórmula porque esa celda es de tipo texto. Muy importante, enseguida miramos dos ejemplos con texto. Ya en formato personalizado uno puede seleccionar toda esa cantidad de formatos que hay acá o inventarse un formato nuevo. También vamos a hacerlo enseguida. Entonces vamos a mirar los formatos de fecha. Aquí vamos aprendiendo unos trucos muy importantes. Por ejemplo, si yo quiero meter filas encima de esta primera, yo le doy clic derecho sobre la celda, selecciono toda la celda, clic derecho y luego le digo insertar y ya tengo una fila nueva ahí, ¿sí? Voy a deshacer con esta barrita de aquí arriba, deshacer, o control Z, ¿sí? Recuerden, el método abreviado del teclado es más fácil. Y hay otra forma de hacerlo. Yo le puedo decir, selecciono toda la celda, la fila, y le digo control más. Control más sirve para insertar o una fila o una columna. ¿Cómo sabe Excel si yo estoy insertando una fila o una columna? Porque en este caso seleccioné una fila. Si seleccionara acá la columna y le diera control más, me insertaría una columna, ¿sí? Obviamente también funciona con clic derecho, insertar, pero es más fácil oprimir control más. Vamos a darle deshacer para que no se me dañe el cuadro y dejemos esta fila acá. Entonces pongámosle aquí, digamos, pongámosle otra filita, control más, digámosle aquí fecha de corte. Escribo fecha de corte y al frente le pongo una fecha. Yo puedo escribir la fecha como la fecha de hoy. En este momento tenemos 6 de junio, 6 junio 2020, y ya él me pone la fecha por defecto que tiene el Excel, que es 6-jun-20. O le puedo escribir también la fecha 06/06, o sea, día, mes, año,
igual queda lo mismo, 6 de junio del 20, pero cuando yo me paro en esa celda B1, ustedes observan que en la barra de fórmulas el contenido de la celda es en el formato de fecha del computador. Para mi computador, que es configuración Colombia y español, aparece con 6/06/2020, día, mes, año. Muy bien, vamos a darle formato de fecha a esta fecha, ¿sí? Para que se vea como nosotros queramos. Entonces le damos clic derecho. Bueno, vamos mejor por la opción de aquí de fuente. Le damos clic acá para que nos muestre todas las opciones de fuente y le decimos número y le decimos acá fecha. Aquí hay muchas posibilidades, pero aquí arriba podemos ver cómo se va a ver nuestra celda. Por ejemplo, en esta que estamos parados se verá así, ya cambia el formato como ven. Aquí aparecerá el día, coma, el día pues en texto, coma, y la fecha también completa con el mes en texto. Y así usted puede ir mirando cuál formato le aplica más, ¿sí? Hay un formato que a mí me gusta más porque no permite que haya confusiones entre día y mes para los primeros 12 días del mes. ¿Cuál? Yo le puedo decir aquí personalizada y aquí en la parte superior yo le escribo el formato que yo quiera. A mí me gusta mucho 2D para 2 dígitos del día, un espacio, 3 M's para los 3 dígitos del mes y 4 year para los 4 dígitos del año. Importante que dependiendo de la configuración regional, el año funciona con 4 Ys o con 4A. Por ejemplo, si yo pusiera acá 4A, mire cómo me quedaría esta celda, 06 Jun sábado, porque la configuración regional para mi ubicación, que es Colombia, si funciona las letras de los años con Y. Entonces 1, 2, 3, 4 Ys y aparece el año. Ya saben, si no les aparece el año correctamente, entonces no serían Y, sino A, 4 A's. Muy bien. Si vemos, este me muestra 3 dígitos del mes y así yo no tengo confusiones entre los días, primeros 12 días del mes con los 12 meses. Ahí queda un texto muy claro de la fecha, 06 Jun 2020, y nuevamente en la barra de fórmulas vemos que la fecha sigue en su formato original, 06/06/2020, porque esto es un tema de visualización. Esta celda la deberíamos centrar también. Entonces acá tenemos todo el cuadro de alineación, todas las herramientas de alineación. Seguimos en la pestaña de inicio, alineación. Esta primera entonces es centrar, alinear en el medio, pero estas barras de acá son para la alineación vertical. La alineación vertical no la vemos ahí porque está muy angosta la celda. Igual que las columnas, yo podría ampliar esta fila así. El mouse se convierte en doble flecha, la arrastro y vemos que entonces esto queda como muy disparejo, ¿cierto? Entonces yo puedo seleccionar estas dos y con esta alineación decirle que en el medio, y ahí podemos ver que ya queda en la mitad. La otra opción es en la parte superior o en la parte inferior, ya dependiendo de sus necesidades. Dejemos esta en el medio. Acá también está varias opciones adicionales para girar el texto, para ponerle ángulo, etcétera, que digamos que no son muy utilizadas, pero pueden ustedes practicar como los cambios que se pueden ver en esta alineación. Estas son las más importantes para el curso básico. Acá la alineación horizontal, es decir, si ustedes ven, esta fecha de corte está pegado a la izquierda y esta fecha está pegado a la derecha. Seleccionamos las celdas una vez más y le digo alinéeme a la izquierda, entonces ya ambos quedan a la izquierda. O en esta, alinéeme al centro, centrar, ambos quedan centrados. En esta, alineación a la derecha, ambos quedan tirados a la derecha de la celda. O dejémosla aquí en esta alineación que es la del centro. De una vez pongámosle en negrita esta fecha de corte. Le damos clic en negrita. Muy bien, aquí vemos el formato de fecha. Vamos a ver otros formatos importantes. Pongamos acá la hora en esta celda aparte.
2 puntos 44. Bueno, entonces acá yo veo 2.44, pero en la barra de fórmulas vemos que Excel ya lo interpretó como una hora. Dice 2.4400 AM. AM, estamos diciendo que son las 2 de la mañana, ¿no? Entonces pongámosle el formato de hora militar, ¿no? Pongámosle no 2, sino las 14 horas. 14:44. Y ya este AM en realidad no es parte de la hora. Entonces quitémoslo de acá para que me interprete él. Ahora sí, aquí miro las 14:44 y dentro de la celda me dice que son las 2:44 pm. O sea que esta sí es la hora real. Vamos a mirar los formatos de hora. Entonces nos paramos en la celda, le damos clic en el cuadro de fuentes, en la flechita de más comandos, y acá decimos que por número y por hora. Aquí están las varias posibilidades que yo puedo ver ese formato de hora. Por ejemplo, yo no quiero ver que las 14, sino que son las así, 1:30:55 pm. Entonces mire la muestra acá, 2:44 pm. Apliquémoslo. Miren, ya queda con un formato de fecha de hora diferente, ¿sí? Podemos aplicarle más formatos. Veamos. Número, hora. Si le pongo esta, ¿qué diferencia entre esta y esta? Esta le pone 2 dígitos a la hora, esta le pone un solo dígito. Con esta le pone un solo dígito también, y con esta le pone hora militar, ¿sí? Igual que la última, estas son iguales. Entonces vamos a aceptar. Y acá ya podemos ver que son las 14:44. Dentro de la celda vemos que son las 2:44 pm. Son los formatos que tiene Excel para la hora. Aquí hay dos botoncillos que son disminuir sangría y aumentar sangría. Estos dos. Con esos uno puede seleccionar, por ejemplo, estas 3 celdas, y yo no quiero que arranquen tan pegados al margen. Entonces le digo aumentar sangría. Entonces miren que separa un poco, para que también se pueda ver un poco mejor. Disminuir sangría sería el efecto contrario. Veamos, lo pega a la margen, digámoslo que dejémoslo así despegado de la margen, con aumentar sangría. Esta celda de acá, que se llama ajustar texto, es importante porque a veces no queremos que el texto se nos salga de una celda. Queremos que se ajuste a la celda, pero sin agrandar así el tamaño de la celda, de la fila, ¿sí? Entonces supongamos que acá tenemos un texto muy largo en esta celda E1. Este es un texto muy largo. Bueno, aquí se ve que aparentemente cabe, pero miren que se ve pasándose a la columna F. En realidad en la F no hay nada, miren, ¿sí? Pero en la E hay un texto tan largo que se pasa para la columna F. Si en la columna F hubiera otra cosa, ¿sí?, ya se recortaría, no puede sobreponer a la F. Entonces queda muy mal, no se ve, no se entiende. ¿Qué quiero yo? Que ese texto quede metido en esa misma celda. Se llama así, ajustar texto. Cuando ajustamos texto, entonces ese texto que era muy largo se mete todo dentro de la celda visualmente. Aquí esto no cambia en la barra de fórmulas y ya no queda recortado, ¿sí? Si el texto, digamos que estaba así, no lo hemos ajustado, cuando yo le ajuste, como que se pierde. Es porque él necesita más alta la fila para poder mostrar lo que está debajo. Dos opciones es, le doy doble clic acá cuando se convierte en flecha negra con doble flechita, ¿sí? Ahí está. O también pues lo arrastro así manualmente, le doy clic y lo arrastro hasta donde yo quiera, ¿cierto? Esto es autoajustar el alto de la fila con doble clic. Si está muy largo, yo quiero solamente 2 líneas, entonces yo puedo abrir un poco la columna, ahí ya cabe, y luego autoajusto con doble clic. Si no se autoajusta, debo abrirla un poquitico más. Ahí ya autoajustó, ¿sí? Ese era ajustar texto.
Este de combinar celdas ya lo habíamos visto, pero recordemos si quieren que yo puedo combinar dos o muchísimas celdas que aparezcan como una sola. Digamos que yo quiero combinar esta con esta, como hicimos acá en este título, ¿sí? La selecciono y le doy combinar. Como yo tengo aquí un texto en la columna que sigue, él me va a decir que sí, que lo voy a borrar, pero bueno, entonces lo que hace es que el texto de la primera columna lo pone sobre las dos y reemplaza la otra, para este caso. La combinación de celdas solo conserva el valor superior izquierdo, es decir, el de la E1, y descarta el texto, el resto de valores. Entonces aceptamos y ya vemos que se pierde el texto que tenía aquí, pero me combinó las dos. Bien. Muy bien. Bueno, entonces hasta aquí sería la clase número 2 del curso básico de Excel. Por favor, sigue en tu canal y no olvides suscribirte.